de conversaciones con conciencia, un espacio para detenernos un momento y respirar un poco. Y escuchar historias reales de personas que acompañan, crean y se animan a mirar lo humano más allá de las etiquetas. Hoy, en la serie de Voces que Acompañan, vamos a conversar sobre procesos, cuerpo, sonido, arte y sobre algo muy simple pero profundamente humano, que no todos los días estamos para lo mismo. Y que también se puede acompañar desde ahí. Hay días para aflojar y poner pausa y hay días para ir más profundo. Hoy conversamos con Diego Celestret, terapeuta, que desde hace más de 13 años acompaña procesos de autoconocimiento y sanación integrando distintas herramientas. Se formó en biodecodificación, focusing, yoga, terapia sonora y reiki. Trabaja con cuencos de cuarzo, entre otras técnicas, y también comparte su arte, mosaico y assemblage, como otra forma de expresar lo simbólico y lo humano. Además, es mi compañero de formación de neurocounseling contemplativo, a quien admiro mucho. Estudia y practica budismo laico, llevando presencia y la contemplación al centro de su manera de acompañar. Gracias, Diego, por estar acá. Gracias a vos, Cris, y bueno, gracias por la invitación y bueno, muy contento de que compartamos esta charla hoy. Gracias por toda esa presentación, además. Ok, y para abrir esta charla tengo una pregunta que por lo general inaugura este espacio. ¿Quién está haciendo hoy, Diego? ¿Quién estoy siendo hoy? Hoy estoy siendo una síntesis de estos últimos 20 años, creo. Eh, no una síntesis como algo definitivo, porque por supuesto no tiene que ver con eso, sino que creo que en este momento, justo hablando de esto, justo trayendo esto que nombrabas, ¿no? De integrar las herramientas, integrar el arte, en este momento de la vida, este presente que vamos a tomar como este último año, año y medio, y esto que estoy haciendo ahora, es encontrar como hacer una síntesis, como una intersección en estas diferentes cosas que me encantan hacer, en las que me formé, tanto de lo terapéutico como del arte, eh, y del yoga, y estar haciendo un poco un resumen de todo eso. Desde este lugar, ¿no? Desde acompañar, tanto desde lo terapéutico, desde la sesión uno a uno, como de los espacios de arte, yoga. Pero básicamente creo que esa palabra hoy me hace bastante sentido. Poder empezar a encontrar como una síntesis, una intersección entre todo eso y estar pasándola bastante bien con ese proceso. Qué bonito. Diego, hace más de 13 años que acompañas, ¿no? En la sanación y el autoconocimiento. ¿Cómo empezó ese camino? ¿Qué te llevó a estar del lado de quien acompaña? Me llevó un poco la vida en términos de una situación muy triste y traumática, que fue un amigo muy cercano, alguien como mi hermano que muere de una manera muy violenta. Y yo en ese momento, por recomendación de mi hermana, yo estaba haciendo terapia, psicoanálisis, hacía muy poquito había empezado, muy poquito, literal, 2 sesiones, por otro tema. Y mi hermana, bueno, un par de meses después que había sucedido esto, me dice, estoy yendo a Reiki, capaz que te pueda hacer bien. Y sí, viste, cuando uno está muy roto, dice, bueno, sí, total, ¿qué peor podemos estar? Voy a probar. Y ahí empezó un descubrir. Si bien eran cosas que yo conocía, eh, pero que nunca había practicado y que tampoco nunca me había interiorizado. O sea, sabía desde lo teórico que era o qué beneficios podía tener, conocía gente que lo hacía, amigos. Pero fue eso, fue un día empezar a ir ahí de paciente, digamos, y eso fue por marzo del 2011. Sí, no, 2011. Y ahí muy rápidamente, a los 4 o 5 meses, creo, porque creo que fue en agosto, bueno, sí, decidí, la persona que me acompañaba me dijo, ¿no te querés iniciar en Reiki? Que yo creo que te podría ser útil. Y ahí arrancó como el primer contacto con esto de acompañar. Si bien el Reiki primero es para uno, y yo así lo hice, ¿no? O sea, o al menos yo lo creo así, primero es para uno. Pero ahí empezó como ese proceso que duró más o menos 1 año y medio. Yo me acuerdo que en agosto de ese año hice el primer nivel de Reiki y en diciembre del año siguiente eh,
hice la maestría de Reiki Usui. Entonces, bueno, fue como lo hice todo así medio seguido, con un proceso de 1 año y medio. Y ahí en el medio aparecieron esto del sonido, porque mi maestra de Reiki, terapeuta en ese momento, ya lo usaba y tenía sus cuencos y me llevaba a lugares muy profundos el sonido. Entonces empezó así. Y después de ahí nunca paró, o más o menos nunca paró, pero el inicio fue desde ese lugar. Ok, empezaste como reikista, después con el sonido y ¿sentís que en algún momento hubo un momento de quiebre en vos que te hizo sentir que necesitabas ir más profundo para ver qué te estaba pasando a vos, ¿no? Sí, hubo unos cuantos momentos de quiebre en todo este proceso desde ahí hasta hoy, pero en el 2014, o sea, 3 años después de estar esto como 2 años empezando, ¿no? Como esto, desde las sesiones de Reiki, las sesiones de sonido, ahí, eh, me empezó a interesar un poco, bueno, en el medio hice otras técnicas muy similares que tenían que ver con esto de lo energético, la armonización del cuerpo y por ese camino, pero en el 2014 me dieron ganas, esas cosas medio que fueron como un llamado así, o como una idea de iniciarme en registros akáshicos. Eh, y ahí, bueno, hay como otra manera de... O sea, esa es otra cosa, no, realmente no. Tiene que ver más con la información, con los datos, con entrar en contacto con... es más con la información, Ajá. es un poco más mental, considero yo, por más que la información es muy para el beneficio del cuerpo. Digo, pero bueno, era otra manera. En ese momento como que se dije, bueno, vamos a profundizar un poco acá, o sea, más allá de esto, de la relajación, de la armonización energética del cuerpo, de todos los beneficios físicos que tiene el Reiki y el sonido. Ahí como necesité como, bueno, como esto, como buscar una herramienta que tenga que ver más con el análisis, por decirlo de alguna manera. No es análisis, y no quiero usar una palabra que no corresponde, Claro. pero bueno, para que no tenga que ver el análisis tiene sentido para algunas terapias, pero más con la información, ¿no? Como el analizar cosas, como el profundizar en datos, en entender, creo que la palabra sería, para entender, como el de tomar conciencia desde el entendimiento de ciertas cuestiones. Eso pasó en el 2014 y para mí fue como me abrió un montón de posibilidades y de empezar a entender cosas, y además cosas que venían conmigo desde hace un montón de tiempo, que también les di un poco de curso desde esa técnica. Eh, Eso creo que en el 2014 como que abrió un caminito nuevo. Para profundizar. Ok. Sí. Diego, y cuando tanto vos como yo decimos esto de que acompañamos procesos, ¿no? ¿Qué significa para vos en lo concreto acompañar un proceso? ¿Qué te importa de cuidar cuando alguien se sienta a charlar con vos? Primero la idea de proceso desde la conciencia de que la vida es un continuum que se organiza y se desorganiza todo el tiempo, ¿no? O sea, la idea de proceso como esto de que estamos todo el tiempo en un viaje, no es que esto se va a acomodar definitivamente o aquello se va a desacomodar definitivamente. Eh, desde el proceso me interesa eso, saber que todo el tiempo estamos ajustando cosas. Obviamente que hay cosas que resolvemos, que entendemos, digo, no es que todo el tiempo vamos a estar, no quiero decir que todo el tiempo estamos teniendo que arreglar lo mismo, pero sí la vida como un proceso que va evolucionando y que se va ajustando y desajustando y por adquirir herramientas para que esos ajustes y desajustes sean cada vez menos complejos de armonizar. Y después, esto que me preguntás de qué me gusta cuidar me dijiste, ¿no? Esa era la palabra, Sí. cuidar. Eh, Ante todo, que la persona que llega a cualquier espacio de consulta mío eh, se sienta escuchada, se sienta contenida, eh, respetada, por supuesto, eh, y con esta conciencia de que vamos a trabajar juntos sin la expectativa de que en 2 sesiones va a pasar tal o cual cosa. Esto lo digo porque, bueno, como me formé en biodecodificación, a veces hay esto medio como de algunas terapias, como algo medio determinista, ¿no? Como de, bueno, 2 sesiones de esto y se acomodan las cosas. O se desarma este síntoma porque hacemos este ejercicio. Entonces, justamente trayendo esta idea de proceso, nada, entender que el proceso, que la vida es un proceso, y por otro lado, siempre hacer hincapié
en que nada, el poder de resolución de las cosas lo tiene la persona, el consultante, ¿no? O sea, que uno está para acompañar y para guiar y que no vamos a resolverle la vida a nadie que no tenga ganas de ocuparse de eso, ¿no? Y de resolver su espacio. Uno está acá para acompañar con profesionalismo, con responsabilidad, formándose, pero bueno, esta idea de que la persona sea consciente que en un espacio de esto, o sea, viene a trabajar. Totalmente. Y te escuché decir que no todos los días estamos para lo mismo, ¿no? Que hay días para relajar y hay días para ir más profundo. ¿Qué te hizo llegar a esa conclusión? Como para ponerlo simple. La experiencia. Sinceramente, un día vino una persona a hacer una sesión de biocodificación y estaba en una situación de muchísima angustia, medio como una situación ahí como de una crisis de angustia, y quería resolver algo. Eh, primero que realmente no me acuerdo y segundo que no voy a dar detalles, ¿no? De la situación, pero Por vamos a supuesto. dar un caso hipotético. Una persona en el medio de un duelo queriendo resolver un vínculo con la persona que partió. Y es como si, no, no se puede hoy eso. No se puede porque tu nivel de angustia es muy alto, o sea, no tiene sentido hoy hacer esto. O sea, ese fue mi sentir en este momento y le dije, no quisieras acostarte en el sillón y hacemos una sesión de Reiki o con sonido y ahí. Y si bien era algo que tenía, digamos que intelectualizado, ese día fue como, bueno, para esto hay que acomodarlo porque no todos los días todas las personas pueden hacer lo mismo. Y además también viéndome a mí, ¿no? Y viéndonos a nosotros, o sea, no todos los días podemos hacer lo mismo. Eh, por más que a veces yo siento que a veces uno peca de sobreanalizar cosas, o al menos yo, y a veces hay días que no, o sea, descansemos. Entonces empecé como a implementar un poco esta idea, con el tiempo la empecé a organizar un poco más, eh, y yo creo que es eso, que tenemos que ser, empezando a introducir estos conceptos budistas, ¿no? que compartimos nosotros y que estudiamos, empezar ante todo a ser compasivos con el proceso y con el cuerpo y con el estado de cada uno ese día. O sea, no todos los días el cuerpo puede exponerse a un ejercicio muy complejo, muy profundo en biodecodificación o lo que fuera. Hay días que necesitamos que nos abracen, que alguien se quede en silencio al lado nuestro, hay días que tenemos que podríamos simplemente acompañar el cuerpo, meditar un rato. Entonces, trayendo también la idea del proceso, digo, como esto, o sea, no todos los días se puede lo mismo y me parece importante que lo podamos reconocer, ¿no? Y hablando de eso, ¿cómo cuando entra, ¿no? La persona a tu consulta, qué señal es la que ves primero, ¿no? ¿Cómo reconoces que hoy estamos para esto y para esto no, ¿no? La señal la ves en el cuerpo, la ves en el silencio, en el ánimo, en la palabra, en lo que te dice. Eh, yo creo que un poco en todo, digo, ¿no? Porque todo eso que dijiste, pero después desde preguntarle a la persona, y como desde la palabra, ¿no? De, bueno, a ver, ¿cómo te sentís hoy? ¿Cómo estás hoy? Si bien uno puede percibir cosas, pero siempre validando lo que la persona siente, digo, ¿no? Si, dándole espacio a lo que la persona quiere expresar. Eh, Hay cosas muy concretas, como una persona que entra y está muy angustiada, casi llorando ya, bueno, o sea, tenemos que empezar a ver si vamos a hacer eso o no. Eh, y después también ha sucedido que en el devenir de la sesión, decir, bueno, puede ser hasta acá y acá, ¿no te parece que aflojemos un poco el cuerpo, un poco por decirlo de la manera más un poco sencilla? Eh, pero ¿en qué me fijo? Básicamente un poco en todo lo que dijiste, pero eso, en el estado del cuerpo, en su emocionalidad, en su manera de hablar, sí, su postura corporal, esa lectura que hacemos así como medio integral del estado del otro y en lo que uno también siente, ¿no? Yo le doy espacio a lo que estoy sintiendo en situación de la presencia de la otra persona. Pero bueno, ante todo, respetando lo que la persona necesita para este día y considera, y después, por supuesto, siempre es una proposición. No es, no vas a hacer esto. No, hoy no. Hoy te acostaste ese silencio. No, claramente que no es así, ¿no? O sea, siempre es del lado de la propuesta. Es, mira, considero que podríamos hacer esto por esta situación. O por estas características de este momento, de este instante. Entonces, por supuesto, siempre es una propuesta.
Total. Y me viene la idea de la exigencia, ¿no? Y por esto que decís, ¿qué, qué le dirías a alguien que, de esto de que no estamos siempre igual, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que se exige a siempre cumplir, a siempre estar igual, ¿no? Para todo, para todos. Que ya fue. Que pasó Que de no, moda. claro, no pasa Fue nada. fue otro momento de la vida. No, ¿qué le diría? O sea, yo creo que si lo podemos resumir en una palabra es que hay que respetar, que respetar el momento, que hay que mirarse con compasión, que mirarse con respeto, que empezar a aprender a, a decir que hasta acá está bien, que esto no puedo, que esto hoy no puedo, además, ¿no? También es esto, porque no es que yo no voy a poder nunca más esto, hoy no puedo hacer esto. Básicamente empezar a aceptar que no todos los días me da el cuero. Me gusta usar esta frase como muy vulgar quizás, no digo, bueno, pero hoy no, hoy no nos da el cuero para analizar. Entonces, ¿qué le diría a alguien? Eso, estar más atenta, más atento a la pregunta de si puedo o no puedo. Además de quiero, si no quiero, si es necesario que lo haga, digo, ¿no? Pero como este chequeo de, bueno, ¿se puede esto hoy? Como esto, estar atenta, tal cual, y ser realista, ¿no? Total. Diego, y desde tu mirada, esto desde la biodecodificación, si querés charlarlo desde ahí, ¿cómo habla el cuerpo cuando aparece un síntoma, ¿no? Eh, ¿Qué puede ser un síntoma más allá de eso que sentimos, que algo que queremos que termine, ¿no? ¿Qué nos dice? No sé si desde la biodecodificación, porque quizás sea un poco más técnico, pero la biodecodificación un poco va a ser la base o la manera de entrar al análisis, ¿no? Como a la profundidad de la toma de conciencia. Pero creo que desde la generalidad, eh, el síntoma, vamos a decir síntoma como, vamos a usar la palabra síntoma como cualquier cosa no habitual que esté sucediendo, ¿no? En el cuerpo o incluso a nivel mental, como no necesariamente tiene que ser físico. Si bien todo tiene como un registro físico, considero, porque suceden cosas en el cuerpo. O sea, si yo estoy nervioso o tengo pensamientos, no sé, muy acelerados, pasa algo también en el cuerpo, entonces. Pero, digo, el síntoma como cualquier cosa ahí que no sea lo habitual quizás, eh, estamos como muy acostumbrados a simplemente darle atención a los síntomas muy profundos, ¿no? Como un fuerte dolor de panza o una gran contractura. Y eso es fácil atenderlos, porque si ya no puedo más, o sea, me duele la cabeza tanto que no puedo más. Pero yo creo que lo que nos tenemos que adiestrar es en el pequeño síntoma de todos los días, ¿no? Es como en esa pequeña molestia que tengo en la panza, esa pequeña molestia que tengo en el hombro, esa pequeña sensación de incomodidad que sentí con tal persona en ese lugar. Entonces, creo que lo que nos es útil es empezar a atender esas pequeñas sensaciones que están en el día a día y, bueno, eventualmente preguntarnos, ¿esto puede ser algo más? O por qué considero que me puede estar pasando esto? Sin caer en la idea de estar hipervigilante del cuerpo, porque si no, o sea, podemos de verdad, o sea, ir caminito como hacia la hipocondría, ¿no? Digo, Total. como todo es una enfermedad o todo es un problema, pero buscar ese equilibrio entre atender al cuerpo de manera consciente sin estar en una especie de hipervigilancia. Pensemos un segundo. O sea, yo considero que si hay dolor físico hay que atender, ¿no? Entonces, bueno, tomemos el ibuprofeno, obvio, si es necesario. Porque el dolor a veces es incluso inhabilitante, digo, ¿no? Como vivir con dolor no tiene sentido si se puede atender. Eh, pero no dejemos de lado observar en qué contexto surgió el dolor de cabeza. Y a veces no todo tiene que ver con unas cosas muy profundas, digo, ¿no? O sea, bueno, estuviste 2 horas al sol a las 2 de la tarde en enero acá en Argentina, que es verano. Bueno, o sea,
mínimamente el registro de que no te estuviste cuidando, o sea, que no te pusiste un sombrero, que no tomaste agua. Entonces a veces tiene que ver con eso, digo, ¿no? Con que el mínimo análisis es, bueno, o sea, hice algo a lo que me expuse a una situación de peligro, entre comillas, y no me cuidé. A veces es Entonces, mucho más simple. claro, es como eso, decir, bueno, pues sí, tómate un ibuprofeno si te duele la cabeza, pero tomemos el registro de que yo hice algo sin cuidarme. ¿Me explico lo que quiero decir? Perfecto. Sí, sí, totalmente. A veces tiene que ver con eso, no todo es una herida profunda de la infancia. A veces es, che, dale, o sea, ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿por qué te expusiste a algo que perfectamente si te hubieras ocupado 3 segundos de atender, no lo hubieras hecho? Hubiera salido a cortar el pasto a las 2 de la tarde con un sombrero y una botella de agua. Y, no, y hubiera sido todo diferente. Total y O absolutamente. más sencillo. Después, en las posibilidades de cada uno, cada una, en su espacio propio, en terapia, en lo que fuere, digo, por supuesto que hay cosas, siguiendo con el ejemplo de me puse o no me puse un sombrero un día de sol a las 2 de la tarde, hay cosas en las que podemos profundizar. Digo, no, bueno, Totalmente. ¿por qué tu cuerpo naturalmente no le surgió cuidarse? Exactamente. ¿No? O Eso sea, te iba a decir. de ahí es un hilito al que podemos tirar y no sabemos dónde podemos llegar. Eh, Interesantísimo, apasionante. claro, digo, porque algo tan sencillo como no me cuido, o sea, de verdad puede llegar a lugares muy interesantes de reflexión. Entonces, a eso me refiero, como hagámonos esas pequeñas preguntas para contextualizar un poco el síntoma y si tenemos ganas, yo creo que podemos llegar a lugares de darnos cuenta de cosas interesantes. Diego, recién hablabas de esto, ¿no? Del síntoma, del gran síntoma y de prestar atención al antes, ¿no? A los pequeños síntomas también. ¿Recordás algún momento en tu vida, si es que me querés contar o traerlo solamente, en que tu cuerpo dijo, basta, por acá no, y que eso te provocó un cambio en tu forma de habitar el mundo? En el 2019 tuve un episodio de una migraña, en realidad ni siquiera una migraña, un dolor de cabeza punzante que yo de verdad sentí que dije, voy a tener una frente de estar teniendo una CB mínimo. Y, y bueno, nada, médico, el cardiólogo, el médico, un neurólogo, eh, tenía una contractura. No. Y yo ahora, en el tiempo, que lo puedo ver, es como una contractura a nivel de los hombros, ¿no? O sea, y no puedo no tener mi mirada sobre lo simbólico del cuerpo, ¿no? Y la biodecodificación, o sea, era un punto muy complejo de mi vida, donde, no malo, pero sí complejo, ¿viste? Hay cosas que no necesariamente tienen que ser buenas o malas. Complejo, difícil, estaba como de verdad queriendo cambiar. Yo había dejado mi profesión, que era el turismo. Esto fue en el 2019. eh, para dedicarme pura y exclusivamente a al mundo de lo terapéutico y además, bueno, como tengo un espacio que gestiono, que tiene que ver con eso. Eh, y sí, un día llegué hasta que me dio un dolor de cabeza tal que no pude seguir, ¿no? Y bueno, evidentemente yo ya sabía que tenía una contractura. ¿Iba al gimnasio? No. O sea, ¿hacía los ejercicios eventualmente? No, tampoco. Y bueno, la contractura fue creciendo en el medio de no ocuparme del cuerpo y de no ocuparme en la real imposibilidad emocional de ocuparme el tema, digo, en esto de no todos los días podemos. Eh, nada, era muy complejo todo lo que estaba pasando en ese tiempo. Eh, eh, y quedé ahí, duro, duro y dolorido. Y después de ahí fue muy loco porque el neurólogo me dijo, mira, bueno, resonancia de cerebro, todo, ¿no? Me dijo, antes nada, antes una, o sea, no tenés nada, si es una contractura una contractura. Eh, y fue muy loco porque me dijo, una semana Valium. Y yo dije, no, yo no voy a tomar eso, yo no voy a tomar esto.
Y lo tuve una semana en la mochila. Y un día dije, no puedo más. O sea, no puedo más. Y bueno, también esto, ¿no? Como aceptar que no puedo más. Y tuve que acceder y tomé una semana a alguien. Y la verdad, en ese tiempo me lo resolvió. Y eso fue como, bueno, no atender esto, ¿no? Como la contractura, lo que me pesaba, todo eso, y tener que terminar accediendo a cosas que no quería en su momento, como una medicación, ponele, pero saber que, bueno, era necesario y hay que hacerlo. Y digo que es actual porque, bueno, de un tiempo a esta parte han vuelto las migrañas debido a esta situación tensional. Las puedo atender en otro lugar, todo, ¿no? Pero bueno, también eso hubo ahí. Esta vez fueron más como, quizás, quizás más difícil estos últimos tiempos que estuve viviendo. Bueno, un poco el cuerpo se resintió por eso. Pero bueno, también atender esto, ¿no? O sea, es como, bueno, estaba yendo de nuevo. ¿Estaba yendo al gimnasio? No. Eh, ¿Estuviste estos últimos meses comiendo realmente como debías comer? No. ¿Había motivos para todo eso? Sí, había motivos, sí, cosas muy complicadas. Que algunas pude y otras no pude. Bueno, otra vez, ahí. Al osteópata, al kinesiólogo, y hay que acomodarlo, ¿no? Lo bueno es que ahora lo acomodo con mucho más conciencia y no necesito llegar como a sufrir tanto para que se acomode. Pero eso yo creo que fue como algo sencillo de contar, digo, ¿no? Eso fue, el cuerpo fue así y ya. Después tuve otro episodio quizás un poco más complejo, pero que también siento que viene al caso, hace no, menos, a mediados del 2024, que el cuerpo me dijo basta, sentí como estar deprimido. O sea, yo sabía que no era una depresión. O sea, sabía que no, clínicamente no estaba deprimido. Pero el cuerpo fue basta en como, bueno, listo, basta. Se acabó. ¿No sabes más cómo resolver esto? Listo, se acabó. Se acabó en términos de eso, 3 días acostado, ¿no? O sea, ¿cómo se sigue? No sé. Y bueno, fue basta. No sé cómo se sigue. Y el cuerpo diciendo basta. Y ese basta del cuerpo muchas veces se expresa de esta manera, ¿no? Como decir, sentir que no puedo más, sentir que no me puedo levantar de la cama, porque sí, porque es una manera en la que el cuerpo resuelve. Cuando yo no puedo más, porque es una explicación que tiene que ver con que cuando me formé en biodescodificación la explicaban así, eh, muy tomada desde la naturaleza, ¿no? Dice, cuando una oveja, yo no sé si es literal así, pero lo voy a repetir voy a repetir el cuento. La idea es que cuando una oveja se pierde, llega un punto que va a da vuelta buscando su rebaño y da un punto que su cuerpo la agota, le quita la energía para que se quede quieta. ¿Para qué? Porque es más factible que el rebaño encuentre a la oveja que la oveja encuentre al rebaño. Entonces te quedas quieto porque no sabes para dónde seguir. Entonces el cuerpo te detiene. Pone como en pausa. Sí, lo hemos visto infinidad de veces en nosotros y en muchas personas, digo, ¿no? Esa gente aceleradísima que si un día se quiebra una pierna y no puede caminar más. Digo, no o sé. Sea, ¿te pasó a vos? Claro, no, eso de las caídas, ¿no? Me pasa que me caigo. Diciendo, pará, me caigo y me doy un golpe en la cabeza y te separás. O sea, bueno, es como esa pausa que el cuerpo te pone para recalcular, ¿no? Así. Tal cual, eso. La que yo necesité en el 2024 fue un poco profunda. Necesité como 4 días de decir, listo, hasta acá. 4 días en el contexto de una vida no es nada, por supuesto. Pero para mi experiencia sí fue muy contundente porque nunca me había pasado sentir que no quería levantarme de acá. De esa manera. Entonces también eso, cuando uno no atiende en el día a día como viene siendo la situación, porque no puede a veces, porque también esto a veces no se puede y hay que aceptar que a veces no se puede.
Eh, pero bueno, también tiene un costo. Y bueno, ese fue como el otro más ahí como contundente en mi cuerpo diciendo, se acabó acá. No tuve síntomas, digo, no, no es que me enfermé, pero que el cuerpo se quede, tiene energía, no es un dato menor, digo, también es un síntoma. No todo tiene que ser una enfermedad. Totalmente. Sí, sí. Diego, y en tus propuestas hablas de esto, ¿no? De sentir el sonido. Vamos por ahí, que esto me interesa muchísimo porque no conozco, ¿no? Con cuencos. Esto de relajarse, conectar a través del sonido. Contame un poquito de cómo es, qué es. Sentir el sonido es una frase que de hecho implementé hace poco, porque antes tenía otro nombre en la sesión. Pero sentir el sonido tiene que ver con poder, la palabra sentir hace alusión como a poder experimentar en el cuerpo el sonido, porque el sonido sería algo como que se escucha, ¿no? O sea, Claro. como eh, poder dejar que el sonido nos atraviese. Y el sonido como una energía, como una frecuencia vibratoria, ¿no? O sea, entonces dejarme atravesar por el sonido, dejar que el sonido se sienta en el cuerpo, no que sea un proceso de la audición, como de escuchar el cuenco. No tiene que ver con escuchar el sonido de un cuenco, tiene que ver con escuchar con todo el cuerpo, con sentir con todo el cuerpo lo que me pasa ante la exposición al sonido. Esto es algo que hago desde hace, bueno, mucho, quizás sea lo que más tiempo hago y de hecho hubo un tiempo, fue hasta la pandemia, porque bueno, ahí esto se cortó porque todo era presencial, siempre los encuentros eran presenciales y con una compañera, amiga, teníamos el encuentro, se llamaba justamente Encuentro con el Sonido, era encontrarse con el sonido. Y trabajamos con cuencos de cuarzo, cuencos tibetanos, gongs, didgeridoos, campanas, pines, tambores. Los cuencos de cuarzo quizás son como los elementos más potentes y los que, no sé si los más potentes, pero sí los que más presencia tienen durante este encuentro grupal, esta sesión grupal, que es sentir el sonido, que también puede ser individual. Eh, pero bueno, hay muchos instrumentos porque acá en nuestro espacio trabajamos mucho con el sonido. Yo desde lo terapéutico y Ale, mi pareja, es profe de Nada Yoga, que es el yoga al sonido justamente. Entonces hay muchos instrumentos en el espacio y esa es la dinámica. Después, ¿qué pasa con el sonido? Sería como muy largo quizás explicarlo todo, pero básicamente exponernos a esos tipos de sonidos nos proponen una experiencia de relajación muy profunda. Puede ser una meditación también. La meditación implica estar uno muy atento, ¿no? O sea, la meditación implica, técnicamente la meditación implica estar despierto. Sí, sí. Y con el sonido estamos más a nivel como más de la relajación. Mucha gente lo experimenta como un viaje, como me fui, no sé dónde estuve. Eh, pero básicamente todos coinciden, y yo también, por haber sido parte del lugar, ¿no? De estar facilitando, de que es una experiencia de relajación muy profunda. Y en esta experiencia de relajación, cuando uno logra estar en esos estados de relajación tan profundos, también hay algo del cuerpo que en el cuerpo naturalmente sucede, que es como la autorreparación, ¿no? O sea, todas estas cosas que suceden en esas fases del sueño, de ese sueño profundo, donde el cuerpo naturalmente descansa realmente, se recupera un montón de cosas. Después podríamos dar un montón de explicaciones y de enumerar beneficios del sonido a nivel físico, a nivel energético. No sé si vale la pena. Porque sería empezar como a hacer una lista de cosas. Pero básicamente la experiencia, o sea, el solo hecho, yo apunto a esto.
Si el solo hecho de venir a acostarte a un lugar, pues no tenés que hacer nada más que acostarte, en un lugar lindo, cómodo, tapadito con una manta, un almohadón, y está sucediendo algo, y en esa hora vos te vas más descansado, más relajado, eh, dormiste, tu cuerpo se relajó, tenés menos tensión, un montón de veces que si se no, llegué con mucho dolor de cabeza y no lo tengo más, no porque esto sea mágico, ¿no? Porque todo de verdad tiene una explicación. O sea, si es solo eso, ya es un montón. O sea, Por y, supuesto. sí, y además yo también siempre le cuento, le propongo a la gente, digo, bueno, pueden venir y tomarlo como nada, como un momento para descansar. O sea, no todo, viste, tiene que ser tan profundo. Esta es mi mirada. No todo tiene que ser tan Total. No tiene que trascendental. haber un darse cuenta, ¿no? Ahí. No, no es que un insight de esos y te iluminaste en una sesión. No, no hace falta. O sea, no hace falta iluminarte cada vez. Claro, hay cosas que son con... Lo digo en este contexto en el que vivimos la mayoría de las personas, acelerados, hiperestimulados, sin poder dejar los móviles o los dispositivos, digo. Entonces, una hora en la que no pasa nada, en la que te acostás y algo no te estimula, te induce a estar relajado. Ya con eso alcanza, siento yo. Totalmente. Y te quiero Después, preguntar, hay- es solamente presencial, ¿no? ¿No se puede hacer online? ¿Cómo lo ves? eh, a ver, se podría, pero lo que pasa es que lo que se necesita para hacerlo online es como ciertos dispositivos tecnológicos, micrófonos que capten el sonido de alguna manera. Mira, si podríamos hacer una prueba Claro. ahora. Ay, dale, la vibración esa que queda, ¿no? El sonido que queda en el Mira, esto es un aire. cuento. Estoy acá. Ay, amo, qué bonito. Lo que va a pasar va a ser esto. ¿Escuchaste algo? Nada. Nada. No Nada. escuchaste O sea, nada. no se puede. No se Qué puede. lástima que estás tan lejos. O sea, sí se puede, pero necesitas, o sea, para que la experiencia valga la pena, sería que yo tenga unos muy buenos micrófonos que capten el sonido de una manera particular y que vos además tengas unos buenos auriculares que no te incomoden. Entonces, no es que no se puede, ¿eh? O sea, con un micrófono más o menos normal funciona, y con cualquier auricular que puedas escuchar funciona, pero la realidad que para hacer eso, eh, no sé, capaz que cualquiera lo que voy a decir, pero en YouTube hay un montón de sonidos ya grabados de cuenco, Claro. entonces... eh, no, no, no. Nunca lo intenté profesionalmente hacer esto de los cuencos. Y además, de verdad, la sensación es muy diferente. Eh, no sé, hay algo también de la grupalidad, ¿viste? Las sesiones grupales, bueno, esto lo hemos hablado un montón de veces. La grupalidad genera cosas. Eh, pero no, para mí no funciona. No conozco tampoco a nadie que lo haga, Ok. como que esto sea a distancia. No, no. Porque Sí, no, no, no me... requiere cuestiones más, más tecnológicas. De hecho, ahora a fines de diciembre estuve en un evento, en un festival, que era así como una feria holística, digamos, y había durante todo el día clases, y yo cerré el evento justamente con el sonido, y el sonidista como que me dijo, un poco complicado. Esto de los cuencos, como, no es tan fácil de poder tomar el sonido y que se reproduzca bien. O sea, era una persona que se dedicaba a eso, tenía un mega equipo, ¿no? Entonces, nada, es como más tecnológico. Entonces, Total. es una limitación más desde ahí. Ok, bueno, gracias. Una pena. Diego, hablamos del sonido y ahora me gustaría tocar esto del silencio, ¿no? ¿Qué lugar tiene para vos dentro de tus acompañamientos, talleres, el silencio? Sabemos que a veces el silencio nos produce como una incomodidad, ¿no? Es difícil de sostener el silencio en una meditación.
Entonces, ¿qué lugar tiene para vos? ¿Qué importancia tiene para vos el silencio? Yo creo que el silencio es el espacio más fértil para que aparezca la información, ¿no? Mira, yo tenía un profesor de masaje sonoro que decía, el sonido nace en el silencio. Esa era como la frase. Básicamente no nos dejaba golpear los cuencos, había que frotarlos hasta que nazca el sonido. Y era esto, el sonido nace en el silencio. Y yo creo que hay algo de esa frase que es interesante y es como la información nace en el silencio. Entonces, poder quedarse en el silencio, vamos a usar silencio como sinónimo de la presencia, ¿no? Como esto de estar con el cuerpo también, de atender las sensaciones que nos pasan. Poder habitar ese silencio, poder habitar esa presencia, es lo que nos va a dar justamente la posibilidad de escuchar detrás de toda esa cortina de pensamientos constantes que tenemos, naturales de la mente, porque la mente humana funciona así, llena de pensamientos. O sea, esta imagen budista de que la mente es un mono loco que va de árbol en árbol. Entonces, poder cultivar el silencio, poder habitar el silencio, es muy importante. Y desde el espacio de la terapia, introduciendo esta idea del focusing que hemos hablado, ¿no? Y esto de cómo acompañar el cuerpo, es partir desde ahí, es partir desde la presencia, desde el silencio, de que me quedo en el cuerpo a escuchar lo que el cuerpo tiene para decir. Un dispositivo creado y con un protocolo específico para escuchar el cuerpo, pero básicamente es eso. El silencio para mí es esto como el terreno más fértil para que salga la información, para que crezca la información. En esta, trayendo un poco al budismo, ¿no? Y esta idea del momento de la iluminación de Buda, o sea, cuando, no vamos a explicar todo eso, pero digo, cuando se ilumina, cuando dice, bueno, yo me voy a quedar sentado bajo este árbol hasta que suceda. Y se sienta abajo de la higuera, ¿no? Hasta que se ilumina. O sea, y no había nada que hacer, quedarse en silencio. O sea, me quedo sentado acá hasta que pase. Y yo creo que el silencio es el espacio necesario para que la información se revele. Después todos tenemos maneras diferentes, ¿no? O sea, no digo que sea que solo suceda en el silencio. O sea, yo he tenido tomas de conciencia muy profundas bañándome, lavando los platos, eso nos pasa a Eso te iba a todos, ¿no? decir, me pasa siempre cuando voy a la ducha o cuando riego las plantas, ¿no? Que uno entra como en ese Bueno, trance y lo hemos hablado, sí, bueno, pero en eso también hay silencio. total. El silencio no es el silencio físico de la no audición, digo, ¿no? Es como cuando yo estoy en ese espacio de silencio y de encuentro conmigo mismo, o sea, como en esa intimidad muy profunda de lavar los platos, ahí hay silencio. Sí, exactamente. Entonces, digo, no estamos hablando del silencio como esto, ir a sentarme bajo un árbol a meditar. El silencio, esto de la presencia, silencio como sinónimo de la presencia. O sea, estoy lavando los platos, estoy ahí y no estoy en ningún otro lado, o estoy regando, o estoy en el taller, o estoy en tierra, o bueno, cada uno tiene su modo, ¿no? Y su lugar en el que conecta. Esos son los nuestros. Pero digo, cada uno tiene su espacio de silencio que no necesariamente es el silencio de la meditación formal. Diego, recién trajiste el focusing, ¿no? Y quiero preguntarte qué tienen en común en tu forma de acompañar, ¿no? En tu forma integrativa, el focusing, la respiración, el yoga. Bueno, yo creo que todo esto lo que tiene justamente es habitar la presencia del cuerpo. Eh, el focusing, vamos, me voy a permitir un minutito como para poner en contexto, digo, porque capaz que no es algo tan conocido con ese nombre. El focusing es una herramienta terapéutica, no es una terapia, no es un método, o sea, es una herramienta terapéutica para habitar el cuerpo en silencio, justamente como para habitar de manera presente las sensaciones del cuerpo y para
lograr un poco se llama sensación sentida, o el felt sense en inglés. Es como, lo voy a entender, o sea, no es exactamente, pero sería como esa ficha que me cae, ¿viste? O sea, como, no es tanto de ahí porque no es tan intelectual, porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con, esto que estoy sintiendo es muy real, es muy, muy real y esto que estoy sintiendo está ahí. Eso, como poder tomar conciencia de eso que está pasando en el cuerpo y que puede ser una sensación física, puede ser una información, un pensamiento, una imagen. Entonces, pero eso sucede cuando yo estoy de una manera en particular y esa manera justamente es habitando la presencia de mi cuerpo, es en el silencio. Entonces, focusing, yoga y respiración o meditación, incluso podríamos decir, es la plena conciencia del momento presente, la plena conciencia del cuerpo. O sea, en la práctica de yoga también tiene que ver con... O sea, habitualmente todos entramos a yoga por el cuerpo, ¿no? O sea, porque bueno, hay que mover porque nos movemos y lo que fuere. Pero en la práctica de yoga lo importante para mí no es tanto si llego o no llego a la postura, sino es cuál es mi nivel de conciencia en la postura. Y que después nada, yo no practico, yo digo en general, o sea, mi idea no es practicar. Hay muchas variedades de yoga, hay gente que sí, pero digo, la idea de practicar yoga no tiene que ver con transformarse en contorsionista, sino en que la mente esté menos reactiva cuando tenga que responder a un estímulo incómodo. Porque el adiestrarnos desde el cuerpo es una manera de entrar también. Entonces, la práctica nos habilita estos espacios de contemplación, de estar en el cuerpo, de, bueno, ¿cómo me siento con una pierna por allá arriba? Y digo, ¿no? También como poder habitar esos lugares que podrían ser incómodos al principio. Entonces yo creo que un punto de todo esto que lo que decís es el habitar el momento presente, habitar la situación del cuerpo presente. Si pudiéramos como unir como un concepto que una todo eso, y en esa contemplación de ese momento presente y el habitar ese momento presente, es donde yo creo que se revela muchas veces la información o la sensación. Claro. Diego, y supongamos que hay alguien escuchando por ahí y siente que su sistema nervioso está pasado de rosca. ¿Hay alguna práctica simple, concreta que pueda probar? Así, simplemente como para lograr un poquito más de presencia. ¿Qué se te ocurre? Así. Sí, como lo más básico, y no porque sea básico no es efectivo, porque considero también que es de lo más efectivo, es habitar nuestra respiración. O sea, hacer consciente la respiración. Hay, no sé, cientos de ejercicios de respiración. Con el solo hecho de simplemente observar la respiración y hacer respiraciones profundas, inhalar un poquito, o sea, exhalar un poquito más largo que inhalar, ya eso es un montón. Para, para alguien que en su momento no lo practica o lo necesita, el solo hecho de sentarse a respirar es una puerta a relajarse. Una práctica muy sencilla es esta. Inhalo contando 4, exhalo contando 6. Inhalo y exhalo por la nariz y solo soy consciente de eso. Y siento el recorrido del aire y cada vez que me pierdo y sigo pensando y enganchándome en el pensamiento, vuelvo a la respiración. Y si sigo pensando, pero también respiro. Sigo respirando. O sea, no importa cuántos pensamientos, esta es mi manera como de incentivar. No importa si seguís pensando lo que estás pensando, pero también respirá de esta manera. Y dale un tiempo, no son 2 respiraciones, por supuesto, ¿no? Dale un tiempo, dale 2 minutos, 3 minutos. Digo, tampoco son 6 horas, por supuesto, es esto, dale 3 minutos a ese ejercicio. Sí. Claro, dale unos minutos de ejercicio de respiración y vas a ver que algo sucede. No quisiera igual también dejar de decir que no todo se arregla respirando, ¿no? O sea, porque
eh, tendríamos que poder identificar cuál es nuestro nivel de desregulación. Voy a tomar este ejemplo del que habló Lucas Casanova, con quien también con Cris nos formamos. Una de las mentorías hablaba esto del semáforo. O sea, vos tenés que saber si estás en verde, en amarillo, en rojo. Verde sería un espacio regulado, el amarillo sería un espacio del que estás desregulado, pero que quizás respirando podés volver, y el rojo sería cuando estás desregulado, pero por algo mucho más grave. Digo, si vos, no sé, acabas de enterarte de una noticia terrible y capaz que no respirar no te va a alcanzar. Se va a necesitar hacer otras cosas. Entonces, pero digo, tomando eso, como no quiero dejar de decirlo porque si no parecería como que a veces, bueno, sí, todo se va a arreglar respirando. Respirar. Claro, no todo es respirar y hay momentos que no alcanzan a respirar. Pero para estas cuestiones que atravesamos todos del día a día, de la ansiedad, de ponernos nerviosas por cuestiones del trabajo, por eso saquemos todo lo que sea como muy grave o choqueante o como muy de ese ámbito. Después para todo lo demás, definitivamente la respiración colabora un montón para empezar a regularnos. Básicamente porque suceden cosas dentro del cuerpo que hacen que el cerebro entienda que si yo respiro de una manera, la situación está calma. Entonces baja un montón de movimiento dentro del cerebro que hace que yo me relaje. No nos vamos a ¿Estamos bien? ¿Está todo bien? ¿Estamos seguros? Claro, el cerebro está chequeando, bueno, ¿cómo estoy respirando? La respiración es una manera en que el cerebro entiende qué está pasando. Entonces, si yo deliberadamente hago una respiración lenta, el cerebro levanta esa información y dice, bueno, ¿cómo estás tú acá? Tranquilo, mira cómo estás respirando. Listo. Entonces, estos niveles de sustancias que empiezan a fluir adentro del cuerpo por la ansiedad, por el nerviosismo, por todo eso, bajan un poco, entonces yo empiezo a estar más relajado. ¿Esto va a resolver el problema? No tiene que ver con resolver el problema, tiene que ver con que yo esté más regulado para yo ocuparme después de resolver el problema. Poder también salir de la magia, ¿no? O sea, que no es que respirar nos va a resolver las cosas. Respirar nos va a dar la posibilidad de entrar en un estado de regulación para que yo me ocupe de lo que tengo que ocuparme sin estar sacado, hablando mal y pronto. Total, clarísimo. Diego, además de terapeuta, compartís, sos artista, ¿no? Compartís tu arte, compartís el mosaico y ¿cómo se dice? ¿Assemblage? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Soy artista es un tema. Soy artista es algo que estoy trabajando. Pero sí. Por eso te lo dije, es como... Yo me la estoy creyendo, soy artista. Assemblage. Sí. Ensamblaje artístico podría ser perfectamente y está en español y está muy bien. Ok. Pero sí, será assemblage. Assemblage art. ¿Cómo empezó esto en tu vida? ¿Cómo empezó en mi vida el ensamblaje artístico? Primero porque me encanta juntar cosas de la calle. O sea, esa es la más pura y absoluta verdad. Primero porque me encanta agarrar cosas de la calle, me encanta cirugiar, me encanta agarrar cosas de la calle y decir, mirá, este pedazo de silla podría ser tal cosa. Como que el germen es ese. Después, en el contexto de mi vida, no es un dato menor que mi familia tiene una ferretería desde hace 70 años, entonces yo me crié en un ambiente de mucha cosa, de máquinas, de herramientas, y tengo mucha información referida a eso, a saber manejar herramientas. Claro, la otra vez te veía en uno de tus reels con una moladora y yo digo, ¿no? La contrapartida, ¿no? Qué contraste. El cuenco tibetano de cuarzo o el de cuarzo y la moladora. Y yo digo, wow. A veces me cuesta la síntesis de la moladora, el martillazo y el cuenco de cuarzo a veces me cuesta todavía. Pero bueno, es parte de mi propia diversidad.
Eh, entonces, el ensamblaje artístico más actual. El mosaico fue un poco unos cuantos años antes, pero básicamente el inicio tiene que ver con esto, con que me gusta hacer cosas, reciclar cosas, hacer cosas con las cosas que encuentro. Me considero bastante creativo en eso. Me gusta arreglar cosas, no arreglar para reparar si se rompe un electrodoméstico, no tengo ni idea, no me interesa hacer eso. Sí, desde la idea de darle una impronta nueva, una resignificación a algo que ya es viejo o algo que es basura para otro. Y en el 2020, en plena pandemia, como todo, yo no caí en la masa madre, pero hice un curso de ensamblaje artístico virtual con un artista acá de La Plata que es muy genio. Eh, y la idea era un taller de creación de objetos escultóricos con material de descarte. Básicamente hagamos algo con basura. Eh, y bueno, y ahí fue como, o sea, yo no tengo una formación artística formal, eh, pero sí muy, qué sé yo, intuitiva y como ahí, como de estudiar solo, ¿no? Y haber hecho ese curso me ordenó algunos conceptos, algunas ideas, y me dio algunas ideas, y ahí como que empecé con esto de hacer algunas cosas, eh, de darle un poco más de espacio en mi vida a esto del ensamblaje artístico y darle un poco más de forma. De hecho, no sé si es casualidad o no, pero ven que acá hay dos cajones. Te iba a decir. Sí, sí. Esos son dos cuadros. Y voy a contar la historia de esos dos cajones. Aparte, ya que acá hablamos del neurocounseling contemplativo, tiene un sentido. Los cuadros son anteriores a la formación nuestra. Esos dos cajones, por ejemplo, esos son dos cajones que eran cajones de la ferretería, que quedaron en desuso. No se llegan a ver, pero no sé si de Sí, verdad sí, que sí, los no, muestro sí, sí. acá. Les veo también el tirador. Se ve. Bueno, uno tiene un barco y otro tiene un faro. Un faro. Y son, bueno, claro, se lo mandé que se lo compartí a Cristian. Y el agua está hecha con un pedazo de alambre mosquitero que saqué de la calle, y después son todas pedazos de madera, maderita, cosas, cositas, qué sé yo. Entonces son dos cuadros, que uno es un barco y otro es un faro. Y bueno, nada, ahora están en el consultorio porque, bueno, un poco esta metáfora del faro, ¿no? Y del barco. Eh, entonces un poco trabajar desde ahí. Para mí, que si le podemos dar un sentido ahí como más de esto, de lo que hablábamos del ensamblaje artístico, para mí hay algo del proceso creativo de encontrarse con materiales que ni conozco, no sé qué son, con pedazos de piezas, nos pone en un lugar muy infantil, pero infantil de lo lúdico, ¿no? No infantil. Y se empiezan a despertar cosas, bueno, vos entendés perfectamente lo que te estoy diciendo, digo, ¿no? Porque el arte terapia, esto es la base un poco, ¿no? Pero a mí lo que me gusta del ensamblaje artístico es que no necesitas técnica para nada. O sea, yo lo que asisto en los talleres de ensamblaje es cosas más técnicas, como fijar un objeto con el otro. Bueno, esto mejor pegarlo, esto mejor ponerle un tornillo, esto mejor lo clavamos. Pero después es, bueno, agarramos un cajón lleno de maderita, chapita, cosita, todo eso. Y bueno, ¿qué te imaginas que es esto? Eh, y hay algo de jugar con eso que es muy potente, y en los talleres surgen cosas muy hermosas, o sea, muy hermosas. Hay talleres que son más como libres, ponele, y hay talleres que son más dirigidos, que están muy interesantes. O sea, por ejemplo, muchas veces hicimos este ejercicio de me voy a construir a mí mismo a través de pedacitos de madera, de cositas, y es como hacerme a mí, ¿no? O sea, esto que desde lo más plástico es como, bueno, dibujarme o eso, voy a crear una escultura de mí. Y Eso te iba a decir, ¿no? Que primero te pregunté, ¿no? ¿Qué tiene que ver la amoladora y el cuenco de cuarzo, ¿no? Y vos hablaste de reparación, ¿no? Y creo que ahí está la correspondencia, ¿no? Esto de reparar, de ver lo antiguo, la historia de las cosas, ¿no? Y de encontrarle la vuelta. Me pareció como... sí, me gusta esa Sí. idea de la preparación que traes, porque hay algo de eso de... Incluso me gusta esto de la reparación.
como estas piezas que quedan en desuso, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, le uso mucho la palabra de la resignificación de las cosas. Eh, pero bueno, si hay algo como de reparar, no de reparar estrictamente, de No, arreglarlo, no, porque esté malo, porque esté roto, sí, sí. claro, sino como de repararle el sentido a eso que quedó roto, en desuso, obsoleto, o porque sí, se rompió y ya. Entonces, estos espacios hablan mucho de esto de la reparación. Total. Y también Definitivamente. me viene la idea esta, ¿no? De que también en un espacio de acompañamiento entra esto del arte, ¿no? A través de la metáfora, de las imágenes, ¿no? De la Sí. creatividad. Eso, a mí me gusta esta idea justamente de la creatividad con unas amigas que somos todos muy de este palo terapéutico. Eh, Hablamos siempre mucho de este concepto de seamos creativos en la manera de responder a la vida, o sea, no es nada que no se haya dicho infinidad de veces, digo, ¿no? Pero esto, busquemos responder de otra manera, ¿no? La creatividad al servicio de nuestro proceso es, hagámoslo diferente. Total, total, para Eh, obtener ese recurso, ¿no? A ver, qué Claro, recurso? y para obtener resultados diferentes, básicamente, ¿no? O sea, Total. esto. Entonces, la creatividad puesta al servicio de nuestro proceso, para mí habla mucho de esto, de, bueno, hagámoslo diferente. O sea, veamos cómo sería diferente. Veamos cómo, en vez de pintarlo de rojo, lo pintó azul. ¿Qué pasa si lo pintó azul? Hermoso. No sabemos. No. Pero bueno, ese es el Eh, desafío. claro, total, totalmente la creatividad en todo. Diego, y pensando en estas personas que acompañás, ¿qué te conmueve de tus acompañados, para llamarlos así? ¿Qué ves que se repite? Algo que te conmueva, que vos veas en esa gente que pide tu acompañamiento. Algo que es muy como repetitivo, yo creo y que es muy general, es esta sensación de la falta de estima, ¿no? O sea, me conmueve lo poco valioso que nos sentimos muchas veces. Eh, y que eso deviene en un montón después de maneras de vincularnos, ¿no? Pero yo siento que eso me conmueve en términos de qué le pasa a la vida, qué le pasa al sistema y a la sociedad, que somos tantas personas que nos sentimos poco, ¿no? Que no nos sentimos suficientes. Podríamos, o sea, hipotetizar un montón de cuestiones, digo, pero hay cosas que son muy conocidas por todos y muy básicas, ¿no? Esto que dijimos al principio, que vos traías, la exigencia, ¿no? La hiperproductividad. Entonces, si hay que ser hiperproductivo, lo más probable es que nunca llegues. Entonces, yo creo que hay algo de esto de la falta de valía, dice el libro de Tara Brachel, de aceptación radical, ¿no? Digo, el sentirnos poco, el sentirnos que nunca somos suficientes, que nunca alcanza, el síndrome del impostor, digo, ¿no? Esto como que nunca es suficiente lo que estudio, que nunca es suficiente lo que sé, que nunca es suficiente el amor que doy. Eso me conmueve porque yo creo que estamos todo el tiempo como en falta, como en deuda. Y ¿Con se hace quién, no? difícil. Es la pregunta. ¿Con quién estamos ¿Cómo? en deuda? ¿Con quién estamos en Claro, deuda? ¿Con nosotros o con quién, no? tal cual. O sea, y yo creo que eso nos condiciona a vivir de una manera eh, complicada muchas veces, ¿no? Porque estar todo el tiempo necesitando resolverlo, como que siempre hay que hacerlo más, o mejor, o más profundo, nos corre todo el tiempo de poder estar en este momento presente. Eh, pero eso sí, como que, o sea, eso me conmueve y aparte que lo siento como muy eh, expandido, no sé si compartís esta idea, digo.
eh, Sí, se de, ve, de se ve, cómo se ve. de cómo sentirnos poco, ¿no? Como Totalmente, que, se ve como en la unidad que somos, ¿no? Se ve eso, como una marca, lo llamaría yo. sí, como si, sí, 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 claramente tiene que ver algo con un proceso social, me parece también. Sí, Eh, Siempre poco, como que siempre somos, siempre, nos faltan 5 para el peso siempre, o sea, ¿no? Como no. es un Y peso. eso, bueno, ¿cómo? No escucho. Que es como un peso, ¿no? Claro, Cuando sí. cuando lo Sí, nombras lo siento como un peso. Ahí. sí, sí. Eso me parece, me parece que es algo que tenemos que atender todos desde lo individual y desde lo social, y desde lo social en términos de tener la posibilidad como de acompañarnos, ¿no? Como decir, sí, dale, vayamos juntos y fácil también, ¿no? O sea, bueno, Totalmente. eso y con esto que acabo de decir también se me viene esto del individualismo, ¿no? Como esta idea de que, bueno, me lo tengo que resolver yo. Eso también lo siento mucho, como esta idea de Sí, que, bueno, tengo que resolver esto. puedo solo, Y puedo sola. esto. Sí, todo debe venir un poco al mismo lugar, ¿no? Como de la hiperexigencia y de todo esto. Pero yo creo que esas son cosas que tenemos que de verdad empezar a atender de manera como más responsable, Ujú. como entender que solo no se puede. O sea, Diego, ¿qué significa para vos, cortito, así como resumido, el neurocounseling contemplativo? me hizo mucho sentido empezar esta formación porque integraba mucho de todo lo que vengo estudiando en el último tiempo y la manera de acompañar. Digo, ¿no? El counseling tiene esta manera de acompañar con mucho respeto y haciendo mucho foco en el consultante y no en el terapeuta, y eso me parece súper necesario e importante. Y después, todas las prácticas contemplativas, básicamente las budistas, que son las que practico y las que estudio, creo que son muy esenciales para este momento del mundo, incluso además de muy benéficas para mí y considero que para la mayoría de las personas. Y después esta parte de la neurociencia que de verdad me apasiona y el poder entender cómo funciona el cerebro para ocuparse de hacer cosas para que eso funcione mejor. Nada, básicamente lo que más me atrajo de hacer la formación es esta integración, ¿no? Que hizo Cristian. De estas cosas que podrían parecer inconexas en algún punto, pero la integración es lo que de verdad me hizo mucho sentido. Eso es lo que más Totalmente. me Sí, sí, interesa. está Estamos a como mitad ahí, de ¿no? camino de la formación, así que este año se viene lo más, siento yo, lo más interesante, vamos a decir lo más interesante, pero sí, que es la forma más de acompañar, eh, y eso me parece, estoy muy contento con eso. Sí, yo también. Y además esto que te permite, ¿no? De poder dialogar, de poder conocer personas que tienen tanto conocimiento. Yo te admiro mucho, Diego. Punto y aparte. Si una persona está escuchando esto y siente que algo en su vida ya no cierra eh, y que todavía no sabe por dónde empezar, ¿qué te gustaría decirle? Me gustaría decirle que no importa por dónde empezar, pero que empecemos. Y desde mi espacio, desde lo personal, es, bueno, vemos qué sucede, vemos qué pasa, y seguramente encontremos alguna manera por la que entrar a ese lugar que necesita llegar, o ese lugar que necesita atender, no llegar. Eh, entonces, me parece que algo de lo que a mí me hace sentido, de cómo me gusta encarar las cosas en este momento, es eso. O sea, mucha gente llega a los espacios y dice, bueno, la verdad no sé por dónde empezar. Bueno, no importa, o sea, lo importante es que empecemos y en el empezar vamos a ver hacia dónde.
Pero eso, que hay muchas herramientas, o sea, y esto no voy a hablar de, no tiene que ver conmigo, digo, ¿no? Pero digo, hay muchas herramientas y muchas personas que acompañan procesos de muchos lugares diferentes y saber que cada vez, de cada tiempo, a veces necesitamos cosas diferentes, ¿no? Entonces, pero que si no sé cómo empezar, bueno, no importa, empecemos igual. Porque ese es como este primer paso, ¿no? Que nos va a que nos va a llevar a ese lugar de un mínimo más de conciencia de hacia dónde tengo que ir. Entonces, es un poco empezar igual. Desde lo personal es, bueno, no, mi vida me permitió hacer diferentes cosas, que me dieron diferentes herramientas. Entonces, no, queda la invitación hecha a que eventualmente si alguien nos da cómo empezar, bueno, podemos juntos ver si podríamos hacer algo juntos y buscarle un caminito a eso. Incluso desde el arte, ¿eh? Tengo un montón no sé si un montón, pero algunas cuantas experiencias de consultantes que después, no sé, o vienen a yoga, o se suman al taller de meditación, o al taller de lectura, eh, o toman alguna clase de mosaico, o hacemos alguna clase que tiene que ver con eso. Nada, ir experimentando. Me parece que está repiere ir experimentando cosas. Eh, Diego, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo se llama tu espacio? ¿Cómo te encuentran en las redes? A mí me encuentran en las redes como en Instagram como diego.celestre, muy sencillo. Eh, no es un Instagram por el momento medio personal, medio profesional, donde va a haber justamente esta cosa que a veces no sé si me cuesta, pero que a veces observo como vos trajiste esto de, bueno, me van a ver o con una moladora o con un cuenco de cuarzo. No teman. Eh, Esto por un lado. Van a encontrar Por mis un lado, reels, por algún lado hay que empezar. claro, van a encontrar mis reels hablando de cómo encaro mi terapia y van a encontrar una obra de mosaico como el último post, que es un huevo frito de mosaico en una sartén. En esto de resignificar las cosas, una sartén que se rompió y que no sirve más para cocinar, la vamos a transformar. Entonces, va a haber un poco de todo ahí. Y después está el espacio, que es espacio Inlakech. Inlakech es Inlaksh. Inlakech es un saludo maya que significa yo soy otro tú, y ese es el espíritu del espacio. Espacio Inlakech. Estamos en la ciudad de La Plata. En el espacio también estoy yo. Dando clases, está Ale, mi pareja, dando clases. Y después también hay más cosas porque es un espacio que compartimos y alquilamos con otros profes, terapeutas. Hay varias cosas que se hacen en el espacio. Desde el movimiento, qué sé yo, desde el arte, desde lo terapéutico. Entonces, bueno, el espacio es como más algo más global porque suceden muchas cosas en el espacio. Pero bueno, también me van a encontrar a mí en el espacio hablando un poco de lo mismo. Así que bueno. Maravilloso. Y quiero preguntarte, ¿cómo verías la versión tuya, ese Diego de acá a 5 años? ¿Cómo te gustaría verlo acompañando a tus acompañados y vos, ¿no? Viviendo esa vida. Eh, Acompañando, la forma la veo un poco igual a la de ahora. Sí con más posibilidades y con más herramientas, porque uno siempre va adquiriendo herramientas, pero con más, acompañando más personas, eso sí, lo veo como con más personas y pudiendo expandir un poco esto del acompañamiento de manera más online. Todavía soy muy soy muy de lo presencial todavía. Como abrir un poco más el camino y acompañar un poco desde la educación, de compartir más información. Eso sí me veo como más, como compartiendo un poco más esto desde contar, desde informar, desde esto, ¿no? Como no sé si la palabra es la justa, pero esto como de la divulgación, como de abrir un poco más el camino a esto
de divulgar un poco más y de acompañar esos lugares, como, no, como si sería de las redes, una cosa así, eso me gusta. Me gusta como proyecto, tengo ganas. Es todo un trabajo que hay que hacer y que a veces no sé bien cómo todavía, pero bueno, estoy en ese camino. Eh, y después, ¿cómo me veo yo de acá a 5 años? Con un par de muestras artísticas ya presentadas. Estoy trabajando mucho en unas cosas que me tienen muy entusiasmado. Eh, Así que me veo en esto, como con más horas de amoladora encima. Que evidentemente es algo que disfrutas muchísimo. Disfruto muchísimo y sí, disfruto un montón. Disfruto un montón y hay algo de eso que también se está acomodando. Eh, y, y yo lo que creo es que, y mi trabajo es eh, poder compatibilizar más de manera interna, no de manera externa, porque de manera externa me sale mejor, pero de manera interna esto del arte y el acompañar, digo, ¿no? O sea, es más como seguir trabajando en mis creencias de que si hago una cosa no tengo que hacer la otra, digo, ¿no? O sea, estoy como abriendo a esta idea de, bueno, es válido, esta intersección es válida, se puede, o sea, porque además miro el arte desde este lugar, ¿no? De todo lo que charlamos, como este proceso de creación, de creatividad, de resignificación cosas. De hecho, la obra que estoy haciendo habla mucho de la ferretería, de mi historia, de mi familia. Nada, está interesante. Para mí está interesante. Espero que para junio terminarla. Seguramente es muy interesante. Y también te veo también como esa, te veo como liderando, ¿no? Grupos, esa capacidad de ser, de hecho liderás, ¿no? Nuestros grupos de sanga y sostenés ese espacio de meditación. Así que te veo como muy en esa posición de líder desde lo horizontal, ¿no? Y desde lo amoroso. Así que nada, gracias por eso también. No, por favor. Sí, me gusta ese espacio de verdad. Hoy a mis 45 años puedo reconocer sin sentirme que soy arrogante o sin sentirme que soy egoico, pero bueno, es un trabajo también, ¿no? O sea, sí puedo darme cuenta que ahí hay un capital mío que funciona y lo digo porque muchas veces como que lo negué. Y lo negué porque siempre me fui de mambo para la hiperdisponibilidad, digo, ¿no? En esto de que hablamos, que hemos hablado un montón de veces, digo, ¿no? Entonces yo sé que hay algo ahí mío que funciona. eh, entonces también capitalizarlo, bueno, como esto que decís, bueno, sí, liderar y sostener eso. No sé, hay cosas, viste, que a todos nos sale fácil algo. Yo creo que hay que potenciar las cosas que nos salen fáciles. A mí me sale fácil decir, bueno, listo, los lunes y los miércoles a las 10 de la noche abro unas. Para mí es sencillo, de verdad. No me piden otro tipo de cosas, porque no, pero eso para mí sí es sencillo. Entonces, yo creo que tenemos que hacer foco en las cosas que nos salen fácil. Pero no por comodidad, sino porque si hay algo que me sale fácil, es porque yo considero que tengo medio un don, entre comillas, no sé si es un don, pero Sí, digo, son nuestros dones, nuestros talentos. claro, entonces digo, si esto me sale fácil y está bueno, y le meto a eso, ¿no? Pero le meto con esto, con humildad, con responsabilidad, trabajándolo. Entonces, sí, hay algo a mí de eso que me gusta, me sale bien. eh, Y, y bueno, entonces estoy como trabajando en eso, de poniendo límites, ¿no? Sanos. Poniendo límites sanos para después no tener 250 grupos. Eh, Diego, ¿hay algo que te gustaría decir que no te pregunté? no, creo que no, creo que nada más que esto, agradecerte el espacio. Eh, y si quisiera decir algo, sí, no sé si
no digo que no me lo hayas preguntado porque sí lo hablamos, pero sí quiero reforzar esta idea, y es que en este mundo en el que vivimos y en este momento en el que vivimos, por favor, ocupámonos de tener una práctica meditativa de lo que fuera. Cada uno busque la suya, la que le quede más cómodo, la que sea más afín con el momento, pero estamos viviendo en un momento muy complejo a nivel social, económico, político, ecológico, en todo el mundo, no en Argentina, es en todo el mundo. Y si nos dejamos llevar por todo lo que sucede, terminamos arrastrados, ¿no? Yo siento como la ola que te agarra en la orilla y estuviste comiendo arena 15 minutos. Entonces, me parece un día en una mentoría de Lucas, no sé, estaba hablando de algo y yo le dije a una gente, como dije, a meditar no es una opción. O sea, al hacer la forma de hacer el curso no es opcional meditar. O sea, si estabas acá es como que es parte. Y yo creo que para la vida. Digo meditar porque meditar es mi práctica, ¿no? Digo, pero cada uno búsquese su práctica contemplativa, la que sea afín, y hagan, no sé, me parece que es indispensable. Que en este momento es indispensable. Además de todos los beneficios que tiene meditar, científicamente comprobado, espiritualmente comprobado, o sea, el budismo lo hizo hace 2500 años. Más allá de todo el contexto y el soporte que hay para decir eso, es necesario para este momento. Es como decir, por favor, ¿no? Ocupémonos de eso. Sí, porque si cada uno hace mejor su parte, ¿no? Hay algo de esto. Si cada uno hace mejor su parte, el mundo se podría transformar en algo un poco menos complejo. Entonces, yo creo que sí, que asumamos la responsabilidad de nuestra práctica. Me parece que es urgente y es necesario. Gracias, Diego. Gracias por A traer ti, un todo placer. esto que has traído, esta idea de que no siempre estamos para lo mismo, esta idea de que se puede acompañar desde el cuerpo, desde el sonido, desde el arte, desde la contemplación, como bien decís, y ajustando cada espacio y cada momento a lo que es más oportuno para cada uno de nosotros. Así que gracias, fue un placer. No sé cuánto duró esta entrevista, Un pero montón. un placer. Vos me diste media hora, pero llevamos 1 hora y media de charla. Bueno, Diego, nada, gracias. A ti, Cris, hermoso. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Gracias. Esto fue Lo Humano